Hace más de 2000 años, en las ruidosas y brillantes calles de la antigua Grecia, un hombre decidió que la única forma de ser verdaderamente libre era poseer absolutamente nada. No caminaba con túnicas de seda ni buscaba el aplauso de los políticos en las asambleas. Su nombre era Diógenes y su presencia en la ciudad de Atenas era como una herida abierta en el orgullo de una civilización que se creía perfecta. En un mundo donde los hombres medían su valor por sus tierras, sus esclavos y sus monedas de oro, Diógenes apareció envuelto en un manto viejo, con los pies descalzos y una mirada que no mostraba respeto por nadie. Ni siquiera por los reyes. Grecia, en el siglo IV antes de nuestra era, era el centro del pensamiento y el lujo. En ciudades como Atenas, la gente vivía obsesionada con la reputación y las apariencias. Los mercados estaban llenos de perfumes, telas costosas y discusiones intelectuales que a menudo no llevaban a ninguna parte. En medio de toda esa vanidad, Diógenes se instaló como un recordatorio viviente de lo que el ser humano es cuando se le quitan todas sus máscaras. No escribía libros ni daba lecciones en academias privadas. Su enseñanza era su propia piel, expuesta al sol y al frío, demostrando que el cuerpo humano no necesita casi nada para seguir adelante. A este filósofo no se le conocía por sus teorías complicadas, sino por su comportamiento. Se decía que vivía como un animal, y por eso la gente empezó a llamarlo con un nombre que para otros sería un insulto: perro. De ahí viene la palabra cínico, que en griego antiguo se relaciona con la palabra perro. Pero Diógenes no se ofendía, al contrario, adoptó el título con orgullo. Decía que los perros son mejores que los humanos porque no fingen. Un perro ladra al enemigo, muerde al malvado y mueve la cola ante el amigo verdadero, sin importar si ese amigo es rico o pobre. Para Diógenes, la sociedad se había vuelto tan falsa que solo imitando la honestidad de un animal se podía encontrar la verdad. Caminar por la Atenas de aquel entonces era encontrarse con templos de mármol que tocaban el cielo, pero Diógenes prefería dormir en el suelo, bajo los pórticos de los edificios públicos. Su única propiedad era un manto grueso que usaba para protegerse de la lluvia y que también le servía de cama durante la noche. Llevaba un bastón de madera para ayudarse a caminar y una pequeña bolsa donde guardaba un poco de pan que la gente le daba. Hubo un tiempo en que también tenía un pequeño cuenco de barro para beber agua, pero un día vio a un niño bebiendo directamente de sus manos en una fuente. Al ver eso, Diógenes tiró su cuenco al suelo y dijo que aquel niño le había enseñado que todavía le sobraban cosas. Esa era su filosofía, desprenderse de todo lo que no fuera estrictamente natural. Diógenes no buscaba la soledad de una montaña. Él quería estar donde estaba la gente, en el corazón del mercado, en la plaza pública conocida como el Ágora. Allí observaba cómo los comerciantes engañaban para ganar una moneda más, cómo los filósofos hablaban de virtudes que ellos mismos no practicaban y cómo los ciudadanos se preocupaban por el que dirán. Para él, todos vivían en una especie de sueño profundo, esclavos de sus propios deseos y miedos. Él se consideraba el despertador de esa sociedad dormida. Sus palabras eran cortas, directas y muchas veces crueles, porque creía que la verdad solo podía entrar en un corazón soberbio si se decía con fuerza. Su figura era extraña y a veces repugnante para los ciudadanos más educados. Lo veían comer en medio de la calle, algo que se consideraba una falta de respeto total, o burlarse de las ceremonias religiosas más sagradas. Pero incluso quienes lo odiaban no podían dejar de escucharlo. Había algo en su mirada que inquietaba a los poderosos. Diógenes no tenía nada que perder, y un hombre que no tiene nada que perder es el hombre más peligroso para un sistema basado en el miedo y la obediencia. Él demostraba que se podía ser feliz sin una casa, sin un salario y sin el permiso de nadie. Este hombre no siempre fue un mendigo en las calles de Atenas. Hubo un tiempo en que Diógenes tuvo una casa, un hombre respetado y una familia poderosa en una ciudad lejana llamada Sinope.
pero su vida dio un giro violento cuando se vio envuelto en un crimen que lo cambió para siempre. Fue ese desastre personal lo que lo obligó a abandonar su patria y a buscar un nuevo sentido para su existencia. No fue la curiosidad lo que lo hizo filósofo, sino la necesidad de sobrevivir después de haberlo perdido todo. Así, el hijo de un banquero terminó convertido en el perro de la ciudad, un hombre que decidió que su riqueza no estaría en lo que tenía, sino en todo aquello de lo que podía prescindir. A medida que los años pasaban, Diógenes se convirtió en una parte inseparable del paisaje de Atenas. No era un indigente común, era un símbolo. Su presencia obligaba a los transeúntes a preguntarse por qué trabajaban tanto, por qué acumulaban tantas cosas y por qué tenían tanto miedo a la pobreza. Él vivía la vida más simple posible para demostrar que la libertad no es algo que se compra, sino algo que se encuentra cuando dejas de ser esclavo de tus propias necesidades. La historia de Diógenes es la crónica de un hombre que decidió ser el único dueño de su destino, en un mundo que prefería vivir encadenado a las apariencias y al oro. Mucho antes de ser el mendigo que escandalizaba a los ciudadanos de Atenas, Diógenes vivía rodeado de una realidad completamente distinta, marcada por el brillo del metal y el movimiento constante de las riquezas. Su historia no comenzó en la pobreza, sino en una de las ciudades más prósperas estratégicas de todo el mundo antiguo, Sinope. Situada en la costa sur del Mar Negro, esta ciudad funcionaba como una puerta dorada entre la civilización griega a los territorios bárbaros del norte. Era un puerto vibrante, donde el aire siempre olía a pescado seco, a madera de barcos recién construidos, sobre todo, al aroma invisible del dinero que cambiaba de manos a cada segundo. Sinope no era un lugar para los débiles o los contemplativos. Era una ciudad de mercaderes, navegantes financieros. Sus muelles estaban repletos de barcos cargados con granos, vinos finos, metales preciosos. En este entorno creció Diógenes, viendo cómo los hombres se desvivían por acumular tesoros, como el estatus social dependía directamente de la capacidad para generar beneficios. En el corazón de esta maquinaria económica se encontraba su familia. Su padre, un hombre llamado Isesias, no era un ciudadano común. Ocupaba una de las posiciones más influyentes delicadas de la ciudad, era un trapecita. Para entender el mundo de Diógenes, debemos explicar qué era un trapecita. En la antigua Grecia, este término se usaba para los banqueros, los cambistas de moneda. Isesias era el encargado de manejar los fondos públicos, lo más importante, de supervisar la ceca, el lugar donde se fabricaban las monedas de la ciudad. En aquel tiempo, cada ciudad-estado importante tenía su propia moneda. La confianza en ese trozo de metal era la base de toda la paz social. Si la moneda de Sinope era pura, pesaba lo que debía, el comercio florecía. El padre de Diógenes era, por tanto, el guardián de la honestidad económica de su pueblo. Él era quien decidía qué metales se usaban, quien validaba la riqueza de los demás. Diógenes creció a la sombra de este poder financiero. Desde muy joven, aprendió a reconocer el sonido del oro verdadero frente al falso. Sabía cómo se acuñaba el metal, cómo se grababan los sellos oficiales, cómo funcionaban los préstamos, los intereses. Su destino parecía trazado desde el nacimiento: heredaría el negocio familiar, se casaría con una mujer de buena familia, pasaría el resto de sus días contando monedas en un despacho de mármol. Respetado por todos como un pilar de la sociedad. En ese entonces, el joven Diógenes no veía las monedas como un engaño, sino como el lenguaje natural del éxito. La casa de Isesias era sin duda un lugar de lujo. El joven Diógenes disfrutaba de las mejores comidas, vestía ropas de calidad, recibía una educación esmerada, propia de la élite de Sinope. Sin embargo, vivir tan cerca del origen del dinero también le permitió observar algo que la mayoría de la gente pasaba por alto. Veía la ansiedad de los hombres que pedían préstamos, la avaricia de los que querían más de lo que necesitaban, como incluso los hombres más poderosos se volvían esclavos del metal que su padre fabricaba.
El taller de monedas, donde el metal caliente era golpeado para recibir la forma del sello oficial, era para Diógenes el lugar donde se creaba la gran ilusión que mantenía a todos bajo control. En Sinope, el dinero era más que un medio de intercambio, era una religión. El éxito se medía por la capacidad de comprar influencias por el despliegue de opulencia. Y Cesias movía los hilos de esta economía con mano firme, Diógenes trabajaba a su lado, aprendiendo los secretos del oficio. Juntos, padre e hijo eran responsables de mantener el valor de la moneda local, un símbolo de la soberanía, el orgullo de la ciudad. Pero en un mundo tan lleno de tentaciones, presiones políticas, el poder de fabricar dinero siempre conlleva un riesgo mortal. Mientras el negocio familiar crecía, la situación política en Sinope se volvía cada vez más inestable. Había facciones que luchaban por el control del puerto, de las finanzas. La familia de Diógenes, al estar en el centro del sistema monetario, se encontraba en una posición peligrosa. Cualquier error, o incluso una acusación falsa, podía significar la ruina total. Diógenes observaba cómo su padre lidiaba con las intrigas de la ciudad, donde la lealtad de un hombre podía venderse por unas cuantas monedas de plata. El joven empezó a notar que el valor que su padre grababa en el metal era puramente artificial, una convención humana que podía cambiar de la noche a la mañana. Esa juventud rodeada de banqueros fue la escuela más importante para su futura filosofía. Diógenes no odiaba el dinero por desconocimiento, lo despreciaba porque conocía sus entrañas mejor que nadie. Sabía que detrás de la pompa de las ciudades de lujo, de las casas nobles, se escondía una fragilidad inmensa. En los talleres de Sinope, entre el humo de las forjas, el choque de los martillos, se estaba gestando no solo la moneda de la ciudad, sino también el carácter de un hombre que un día declararía que todas esas riquezas no valían más que el polvo del camino. Pero antes de que eso sucediera, un evento oscuro, traumático, golpearía las puertas de su casa, destruyendo para siempre el mundo de mármol oro en el que se sentía seguro. El equilibrio de poder en Sinope era tan brillante como el oro recién acuñado, pero igual de propenso a desgastarse con la fricción de la política. Un día, el sonido rítmico de los martillos en la ceca de la ciudad se detuvo de golpe, sustituido por el estrépito de las sandalias de los guardias y los gritos de acusación que resonaron en los pasillos de mármol. Y Cesias, el hombre que había custodiado la riqueza de miles, fue arrestado bajo un cargo que en aquel entonces equivalía a una traición contra el alma misma de la ciudad, la alteración de la moneda oficial. Este evento, conocido en los textos antiguos como el mandato de Parajaratain no misma, no fue solo un escándalo financiero, sino el terremoto que redujo a cenizas el futuro de Diógenes. La acusación era grave y directa. Se decía que en el taller donde se fabricaban los estateros de plata de Sinope, se estaba rebajando la pureza del metal o raspando los bordes de las monedas para quedarse con el excedente. Para una ciudad que vivía del comercio, esto era un veneno que destruía la confianza de los mercaderes extranjeros y hundía la reputación del puerto. Diógenes, que trabajaba codo a codo con su padre, se vio atrapado en medio de la tormenta. Algunos relatos sugieren que fue el propio Cesias quien, presionado por facciones políticas rivales, decidió adulterar el metal para financiar una revuelta. Otros dicen que fue el joven Diógenes quien, en un arrebato de rebeldía o ambición, convenció a su padre de realizar el fraude. Independientemente de quién sostuvo el martillo, el resultado fue la ruina absoluta de su linaje. El juicio fue rápido y despiadado, como solían serlo en las ciudades griegas cuando el dinero público estaba en juego. La familia pasó de habitar las estancias más lujosas a sufrir la humedad de las celdas de castigo. Y Cesias fue condenado a prisión, y su nombre, que antes era sinónimo de garantía y honor, fue borrado de los registros públicos o manchado con el estigma de la falsificación. Para Diógenes, el castigo fue quizás más cruel que el encierro, el exilio permanente.
Se le arrebataron sus derechos civiles, se confiscaron todas sus propiedades y se le ordenó abandonar Sinope con lo puesto, prohibiéndole regresar bajo pena de muerte. En un solo día, el heredero de un imperio bancario se convirtió en un hombre sin patria, sin familia y sin un solo centavo en el bolsillo. Mientras caminaba hacia el puerto para abordar el barco que lo alejaría para siempre de sus raíces, Diógenes tuvo que soportar las burlas de aquellos que antes le hacían reverencias. La humillación era total. Al mirar hacia atrás por última vez, vio los muelles donde solía supervisar las cargas de especias y los almacenes donde su palabra era ley. Ahora, todo eso pertenecía a otros. La moneda, ese objeto al que su familia había dedicado la vida, se había vuelto en su contra, demostrando que su valor no era algo real y eterno, sino una ilusión que podía ser destruida por un decreto político o una acusación en la plaza pública. Fue en ese momento de pérdida absoluta cuando algo se quebró dentro de él, pero también algo comenzó a endurecerse. El viaje por el mar Egeo fue largo y amargo. Diógenes compartía espacio con marineros rudos y esclavos, probando por primera vez el sabor de la comida barata y la dureza de una cama de madera bajo las estrellas. No tenía sirvientes que le prepararan la túnica ni esclavos que le trajeran agua. Tenía que mendigar un poco de pan o realizar trabajos humildes para pagar su pasaje. En ese barco, rodeado por la inmensidad del mar y el anonimato del exilio, empezó a reflexionar sobre la fragilidad de todo lo que los hombres consideran importante. Si la riqueza de su padre había desaparecido en una tarde, ¿qué era realmente el valor? Si su estatus de ciudadano respetado se había esfumado por un trozo de metal alterado, ¿qué era realmente el honor? Esta catástrofe personal no lo llevó a la desesperación, sino a una curiosidad oscura. Empezó a sospechar que toda la civilización griega, con sus leyes, sus monedas y su orgullo, no era más que una construcción frágil y mentirosa. En la soledad de su destierro, Diógenes se dio cuenta de que mientras tuviera miedo a la pobreza o al hambre, seguiría siendo un esclavo, incluso si lograba recuperar su oro. La única forma de no volver a sufrir por la pérdida de las cosas era, simplemente, no poseer nada que pudiera ser arrebatado. Su mente, antes entrenada para calcular intereses y beneficios, empezó a calcular cómo desprenderse de las necesidades que lo hacían vulnerable. Llegó a las costas de Grecia como un náufrago de su propia vida. Su nombre en Sinope ya no existía, y en Atenas no era nadie. Pero esa condición de nadie le otorgaba una libertad aterradora que nunca había experimentado en su despacho de banquero. Podía observar el mundo sin tener que complacer a nadie, podía hablar con la verdad porque ya no tenía una reputación que proteger. El hijo del falsificador de monedas estaba a punto de entender que su verdadera misión no era fabricar metal puro, sino descubrir qué había de puro en el alma humana una vez que se le despojaba de todas las posesiones materiales. El exilio, que para cualquier otro hubiera sido el fin, para Diógenes fue el violento bautismo de su nueva identidad. Cuando finalmente desembarcó en el puerto del Pireo y caminó los kilómetros que lo separaban de la gran Atenas, no lo hizo como un mendigo que pide compasión, sino como un hombre que ha visto caer las columnas de su templo y ha sobrevivido. Llevaba consigo la lección más dura que el destino puede dar, que las leyes de los hombres son tan cambiantes como el viento y que la única moneda que no puede ser falsificada es el carácter. Sin casa a donde ir y sin amigos que lo esperaran, Diógenes se adentró en la ciudad más culta del mundo, llevando en su interior una rabia fría y una determinación inquebrantable de encontrar una forma de vida que ningún juez ni ningún guardia pudiera destruir jamás. Caminar por los polvientos caminos de Grecia como un hombre despojado de todo fue la primera gran lección de supervivencia para Diógenes. En aquel entonces, no había nada más aterrador para un griego que convertirse en una polis. Esta palabra, que hoy suena técnica, significaba literalmente ser un hombre sin ciudad. En el mundo antiguo, tu identidad, tu protección legal y tu honor dependían de las murallas que te vieron nacer.
Sin una ciudad, un hombre no era más que una hoja arrastrada por el viento, alguien a quien cualquiera podía robar, insultar o incluso matar sin que ninguna ley reclamara justicia. Diógenes, el antiguo heredero del banco de Sinope, ahora dormía en las cunetas y sentía el peso del desprecio de aquellos que todavía tenían un hogar. Sin embargo, en medio de esa soledad absoluta, nació en él una inquietud que iba más allá del hambre o el frío. Sentía que su desgracia no era un simple error del destino, sino un mensaje que aún no lograba descifrar. Decidió entonces dirigirse al lugar donde se guardaban todas las respuestas del mundo griego, Delfos. El santuario de Apolo, colgado de las faldas del monte Parnaso, era el ombligo del mundo. Allí, entre el humo de los inciensos y el murmullo de los peregrinos, se encontraba la Pitia, la sacerdotisa que entregaba los mensajes de los dioses. Diógenes no buscaba oro ni el regreso a su antigua vida, buscaba una razón para seguir respirando ahora que el mundo de los hombres le había dado la espalda. Cuando finalmente estuvo frente al oráculo, la respuesta que recibió fue tan breve como enigmática. La Pitia le ordenó, para Haratain tono misma. En su sentido más literal, estas palabras significaban alterar la moneda o cambiar el cuño. Para un hombre cuyo padre estaba en prisión precisamente por haber alterado la moneda de Sinope, este mensaje debió sentirse como una broma macabra de los dioses. ¿Acaso Apolo le estaba pidiendo que volviera a ser un falsificador? ¿Era su destino seguir el camino delictivo de su familia hasta el final? Diógenes abandonó el santuario con estas palabras resonando en su cabeza, pero mientras descendía por las laderas de la montaña, la verdadera profundidad del mensaje empezó a revelarse ante él. En griego, la palabra nomisma no solo significa moneda de metal, también se refiere a las costumbres, las leyes y las convenciones sociales. Diógenes comprendió que el dios no le estaba hablando de oro o plata, sino de los valores que sostienen a la sociedad. El mensaje era una orden para iniciar una revolución mental, debía invalidar todas las creencias falsas que los hombres aceptan como verdades absolutas. Debía tomar las monedas de la cultura, el honor, la fama, la riqueza, la decencia, y demostrar que su valor era ficticio, que eran solo metal barato disfrazado de algo valioso. Su exilio ya no era una condena, sino la herramienta necesaria para cumplir esta misión, porque solo un hombre que vive fuera de la sociedad puede ver sus grietas con total claridad. Este descubrimiento transformó su angustia en una fuerza fría y decidida. Entendió que su pérdida de estatus era, en realidad, un proceso de limpieza. Al no tener nada, ya no tenía que fingir respeto por los poderosos. Al no poseer una casa, el mundo entero se convertía en su jardín. El oráculo le había dado el permiso divino para ser un provocador, para ser el hombre que pone a prueba la solidez de todo lo que los demás dan por sentado. Diógenes dejó de verse a sí mismo como una víctima de Sinope y empezó a verse como un enviado de la naturaleza para denunciar la artificialidad de la vida humana. El camino desde Delfos hacia el sur, hacia la Gran Atenas, fue el periodo de gestación de su nueva identidad. Empezó a observar a los animales en el campo y a notar que ellos no sufrían por el exilio, ni por la falta de dinero, ni por la opinión de los demás. Un ratón no necesitaba un banquete para ser feliz, ni un perro necesitaba una túnica de lana para sentirse digno. Diógenes comprendió que la mayoría de los sufrimientos humanos nacen de necesidades inventadas. Si un hombre podía reducir su vida a lo más básico, se volvía invencible. La moneda que debía acuñar a partir de ahora no era de metal, sino de carácter y libertad absoluta. Llegó a las cercanías de Atenas no con la cabeza baja, sino con la curiosidad de un cirujano que se prepara para una operación difícil. Sabía que se dirigía al lugar donde la vanidad intelectual y el lujo estaban en su punto más alto. Atenas se sentía orgullosa de sus filósofos, de sus poetas y de su democracia, pero Diógenes veía en todo eso una enorme acumulación de monedas falsas.
Cada paso que daba lo alejaba más del banquero que alguna vez fue y lo acercaba más al sabio cínico que estaba a punto de nacer. El vacío que sentía al principio se había llenado con una determinación inquebrantable. Iba a demostrarle al mundo que el hombre más libre es aquel que puede perderlo todo y seguir siendo el mismo. Al cruzar las puertas de la ciudad, Diógenes ya no buscaba un empleo ni una forma de recuperar su fortuna. Buscaba un maestro que le enseñara a vivir en esa libertad radical que el oráculo le había sugerido. Había oído hablar de un hombre que también despreciaba el lujo y que había sido el discípulo más fiel de Sócrates. Ese hombre era Antístenes. Con el mensaje de Delfos grabado en el alma, Diógenes se adentró en el corazón de Atenas, listo para empezar la tarea de alterar la moneda de la civilización, comenzando por su propia vida. El exilio había terminado y la gran obra de su existencia estaba a punto de comenzar bajo el sol abrasador de la plaza pública. Al cruzar los umbrales de Atenas, Diógenes ya no era el mismo hombre que había huido de Sinope entre gritos de vergüenza. Las palabras de la Pitia en Delfos, aquel mandato de alterar la moneda, se habían convertido en una brasa encendida en su mente que no lo dejaba descansar. Pero para cumplir con ese encargo divino, primero tenía que entender la diferencia entre lo que es real por naturaleza y lo que es simplemente una invención de los hombres. En el mundo de Diógenes, a esta lucha se le llamaba el conflicto entre la physis y el nomos. Para que lo entendamos de forma sencilla, la physis es la naturaleza, lo que es igual en todas partes, como el hambre, el frío o la necesidad de respirar. El nomos, en cambio, es la ley o la costumbre, las reglas que cada ciudad inventa y que cambian según el lugar y el tiempo. Diógenes se dio cuenta de que la mayor parte del sufrimiento humano no venía de la naturaleza, sino de las leyes y costumbres artificiales. Un hombre no sufre porque no tenga una túnica de seda púrpura, sufre porque la sociedad le ha dicho que sin esa túnica no tiene valor. Un hombre no sufre por comer un trozo de pan seco, sufre porque siente vergüenza de no poder pagar un banquete lujoso. El mandato de alterar la moneda significaba, por lo tanto, desenmascarar estas mentiras. Diógenes comprendió que su misión era tomar cada valor que la sociedad consideraba sagrado y golpearlo con la fuerza de la verdad para ver si era oro puro o simplemente metal barato bañado en purpurina. Caminando por los mercados de Atenas, Diógenes empezó a actuar como un inspector de la realidad. Observaba las estatuas dedicadas a generales que habían matado a miles de personas y se preguntaba por qué se les llamaba héroes. Veía a los políticos hablar de justicia mientras recibían sobornos bajo la mesa y se preguntaba por qué se les llamaba honorables. Para él, la sociedad era una gran fábrica de monedas falsas. Cada vez que alguien presumía de su linaje o de sus riquezas, Diógenes veía a una persona intercambiando billetes sin valor por una felicidad que nunca llegaba. Él decidió que su vida sería la única moneda verdadera, una moneda que no dependiera de los decretos de ningún gobierno. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero su decisión de llevar el mandato del oráculo al extremo lo llevó a comportamientos que los atenienses nunca habían visto. Empezó a cuestionar incluso las normas de decencia más básicas. Si algo era natural, ¿por qué esconderlo? Si el hambre era algo natural, ¿por qué era de mala educación comer en medio del mercado? Diógenes empezó a comer, a dormir y a realizar todas sus funciones corporales a la vista de todos. Quería demostrar que lo que los hombres llamaban decencia era solo una capa de hipocresía que nos alejaba de nuestra verdadera esencia. Quería que la gente se sintiera incómoda, porque solo a través de la incomodidad uno empieza a cuestionar sus propias cadenas. Un día, mientras observaba a un ratón correr por el suelo sin buscar una cama blanda, sin tener miedo a la oscuridad y sin preocuparse por lo que otros ratones pensaran de él, Diógenes sintió una envidia profunda. Aquel animal era el verdadero maestro de la vida. No necesitaba un banquero, ni un sirviente, ni un traje de gala. El ratón vivía de acuerdo con la naturaleza y era feliz. En ese momento,
el exiliado entendió que para alterar la moneda de la civilización, tenía que deshacerse de todo lo que lo hacía humano según los estándares de Atenas. Tenía que simplificarse hasta el punto de no ser más que una criatura que respira y siente, libre de todas las complicaciones que inventamos para sentirnos importantes. Esta búsqueda de la pureza lo convirtió en un crítico feroz de la educación tradicional. Veía a los maestros de retórica enseñar a los jóvenes cómo hablar bonito sin decir la verdad, y a los músicos afinar las cuerdas de sus liras mientras sus propias almas estaban completamente desafinadas. Para Diógenes, todo eso era parte de la misma falsificación. Alterar la moneda significaba volver a lo básico, a lo que no se puede comprar ni vender. Empezó a vivir de tal forma que su sola presencia era un insulto para los que amaban el lujo. No era un indigente por falta de suerte, era un indigente por elección política y filosófica. Su pobreza era su armadura. Atenas, con toda su luz y su cultura, se convirtió en el laboratorio de Diógenes. Allí empezó a poner a prueba el valor de la amistad, de la familia y de la religión. Descubrió que la mayoría de los hombres eran monedas raspadas, personas que habían perdido su esencia natural para encajar en el molde de la sociedad. Él, en cambio, quería ser el metal bruto, tosco y difícil de manejar, pero real. El mandato de Delfos le había dado una libertad que asustaba a los demás. No tenía que pedir permiso para ser quien era, porque ya no esperaba nada de nadie. Con esta nueva mentalidad, Diógenes se dio cuenta de que necesitaba un guía, alguien que ya hubiera recorrido el camino de la sencillez radical. Había oído hablar de un hombre mayor que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre que no se dejaba impresionar por el poder y que había sido el compañero más cercano del gran Sócrates. Aquel hombre se llamaba Antístenes y era famoso por su dureza y su desprecio por las convenciones. Diógenes supo que aquel era el hombre que le ayudaría a terminar de romper las últimas cadenas que lo ataban a su pasado como hijo de un banquero. Se dirigió hacia él no con humildad, sino con la urgencia de quien sabe que ha encontrado el martillo definitivo para terminar su gran obra de destrucción y renacimiento. Atenas, en aquel entonces, se sentía a sí misma como el centro del universo. Era una ciudad que deslumbraba a cualquiera que cruzara sus puertas. Desde la distancia, el mármol blanco de la Acrópolis brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de luz pura, y sus calles eran un desfile constante de poetas, políticos, mercaderes y soldados. Para un griego, Atenas era el lugar donde todo lo importante sucedía. Sin embargo, cuando Diógenes entró en la ciudad, no lo hizo con la boca abierta por la admiración, sino con el ceño fruncido por la sospecha. Él no era un turista, era un hombre que lo había perdido todo y que ya no se dejaba engañar por el brillo de las superficies. Lo que para otros era una maravilla de la civilización, para él era un hormiguero de personas confundidas que corrían detrás de sombras. Al caminar por sus calles estrechas y ruidosas, Diógenes sentía el contraste más violento de su vida. Él era un meteco, que era como llamaban en Atenas a los extranjeros. Ser un meteco significaba que, aunque vivieras allí, no tenías derechos, no podías votar y no eras realmente parte de la familia de la ciudad. Era un habitante de segunda clase. Pero a Diógenes eso no le importaba, de hecho, le daba una ventaja. Al ser un extraño, podía observar la sociedad ateniense con la frialdad de quien mira un experimento de laboratorio. Veía a los ciudadanos ricos caminar con orgullo, seguidos por grupos de esclavos. Y se preguntaba cómo era posible que hombres que se llamaban a sí mismos libres necesitaran a otros para que les cargaran la comida o les abrieran paso. El corazón de la ciudad era el ágora, una plaza enorme donde se mezclaba todo, la política, los negocios y la filosofía. Allí, bajo las sombras de los grandes pórticos, Diógenes veía a los hombres discutir apasionadamente sobre la justicia, mientras a pocos metros, en el mercado de esclavos, se vendían seres humanos como si fueran ganado.
Escuchaba a los filósofos hablar sobre la belleza del alma, mientras sus cuerpos estaban envueltos en las telas más caras traídas de Oriente. Para el hombre que venía de la ruina en Sinope, todo aquello olía a falsedad. Sentía que Atenas era una ciudad enferma de importancia personal, donde la gente se preocupaba más por el tamaño de su casa que por la calidad de sus pensamientos. Lo que más le irritaba era la soberbia intelectual. En cada esquina había alguien afirmando que poseía la verdad absoluta. Estaban los sofistas, que eran maestros que cobraban grandes sumas de dinero por enseñar a los jóvenes a ganar discusiones, sin importarles si lo que decían era verdad o mentira. Para Diógenes, estos hombres eran como falsificadores de palabras, iguales a los que alteraban el metal en la ceca de su padre. Vendían una sabiduría que solo servía para alimentar el ego y conseguir puestos en el gobierno. Él los observaba desde la distancia, sentado en el suelo, con su manto viejo y su bolsa de mendigo, sintiendo que la verdadera sabiduría no podía costar ni una sola moneda de plata. A pesar de su rechazo por el lujo, Diógenes se sentía fascinado por el ambiente de debate constante. Atenas era una ciudad que todavía respiraba el recuerdo de Sócrates, aquel hombre que años atrás había sido condenado a muerte por hacer demasiadas preguntas. Sócrates había dejado una semilla de duda en la ciudad, y Diógenes sentía que él era el heredero natural de esa duda, pero llevada a un nivel mucho más agresivo. Mientras otros filósofos se encerraban en jardines privados o en hermosos edificios para hablar de ideas abstractas, Diógenes decidió que su escuela sería la calle misma. No quería hablar de la virtud en teoría, quería practicarla en el barro, en el ruido y frente a los ojos de todos. En sus primeras semanas en la ciudad, Diógenes visitó los lugares más sagrados, pero en lugar de rezar, observaba el comportamiento de los fieles. Veía a personas ofreciendo sacrificios costosos a los dioses para pedir riqueza o salud y pensaba en lo absurdo que era intentar sobornar a lo divino. Se daba cuenta de que la religión, para muchos atenienses, era solo otra forma de negocio. Cuanto más observaba, más se convencía de que el mandato del oráculo de Delfos era una necesidad urgente. Atenas necesitaba que alguien golpeara sus ídolos de mármol para demostrar que por dentro estaban vacíos. Pero para llevar a cabo una tarea tan grande, Diógenes sabía que necesitaba fortalecerse. No bastaba con tener una lengua afilada, necesitaba una disciplina que lo hiciera inmune al desprecio de la multitud. Fue entonces cuando empezó a prestar atención a las historias que se contaban sobre un hombre llamado Antístenes. Decían que este hombre era el único que no se había dejado corromper por la fama de Sócrates, que vivía con lo mínimo y que no tenía miedo de insultar a los poderosos en su cara. Antístenes no tenía una escuela lujosa, se reunía con sus seguidores en un gimnasio a las afueras de la ciudad llamado Sinosargo, un lugar destinado a los que no eran ciudadanos puros, a los marginados. Esa idea de un filósofo para los marginados resonó profundamente en el corazón del exiliado de Sinope. Diógenes comprendió que si quería aprender a ser un verdadero perro, si quería entender cómo vivir sin patria y sin miedo, tenía que buscar a ese maestro que ya había empezado a ladrar contra las convenciones de Atenas. Se puso de pie, ajustó su manto sobre los hombros y comenzó a caminar hacia las afueras de la ciudad. No buscaba una biblioteca ni un discurso elegante, buscaba un hombre que le enseñara a usar la pobreza como un arma de combate. El encuentro que estaba por suceder no solo cambiaría la vida de Diógenes, sino que daría origen a la forma de vida más rebelde y honesta que el mundo antiguo jamás conocería. Antístenes no era un hombre amable. Después de la muerte de su maestro Sócrates, se había retirado de los círculos brillantes de la filosofía ateniense para vivir en la periferia, tanto física como mentalmente. Se instaló en el Sinosargo, un gimnasio a las afueras de la ciudad destinado a los hombres que, como él, no eran ciudadanos de sangre pura. Allí, entre los muros de piedra desgastada y el polvo de los atletas, Antístenes enseñaba que la virtud era el único camino hacia la felicidad y que todo lo demás, el dinero, la fama y el placer,
Eran solo distracciones peligrosas. Estaba cansado de los jóvenes que buscaban discursos elegantes, quería realidades, y por eso se había vuelto un anciano huraño que trataba de ahuyentar a cualquiera que se le acercara con la intención de ser su alumno. Cuando Diógenes llegó al Cinosargo, encontró a un hombre endurecido por los años y por una disciplina que no admitía debilidades. Antístenes vestía un manto doble y andaba siempre con un bastón de madera, una herramienta que usaba tanto para apoyarse al caminar como para mantener a raya a los curiosos. Diógenes, que venía con el mandato del oráculo de alterar la moneda de su vida, vio en aquel anciano la fuerza que necesitaba. No buscaba a alguien que le hablara de teorías abstractas sobre el bien y el mal, buscaba a alguien que le enseñara a vivir como un hombre libre de verdad. Pero Antístenes lo rechazó de inmediato. Le gritó que se fuera, le dijo que no tenía nada que enseñarle a un exiliado de Sinope y que no quería perder su tiempo con más parásitos intelectuales. Pero Diógenes no era como los demás. Su exilio le había quitado el miedo al rechazo y su necesidad de encontrar un sentido a su existencia era superior a su orgullo. Regresó al gimnasio al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Se sentaba cerca de Antístenes, lo seguía por las calles y escuchaba sus palabras aunque el anciano tratara de ignorarlo. La persistencia de Diógenes empezó a irritar a Antístenes de tal manera que un día la situación llegó a un punto crítico. Harto de la sombra del joven que no se marchaba, Antístenes levantó su bastón de madera y amenazó con golpearlo con fuerza si no se alejaba de su vista en ese mismo instante. En ese momento de tensión, Diógenes hizo algo que cambiaría la historia de la filosofía. En lugar de retroceder o cubrirse el rostro por miedo al dolor, se acercó aún más, inclinó la cabeza y expuso su cráneo al golpe inminente. Con una voz firme y cargada de una determinación que sorprendió al viejo maestro, pronunció las palabras que sellaron su destino: golpea, si quieres. Pero no encontrarás un bastón tan duro que sea capaz de alejarme de ti mientras me parezca que dices algo que valga la pena escuchar. Antístenes se quedó con el bastón en el aire. Aquel joven no estaba allí por vanidad, estaba allí porque tenía hambre de verdad, una sed de sabiduría que no se detenía ante la violencia física. Antístenes, que despreciaba la debilidad de espíritu de los atenienses, reconoció en Diógenes la madera de un auténtico guerrero del pensamiento. Bajó el bastón y, por primera vez, permitió que el extranjero de Sinope se quedara a su lado. A partir de ese encuentro, Diógenes se convirtió en su discípulo más cercano, pero no en el sentido tradicional de alguien que toma notas en una clase. Diógenes absorbía la forma de vivir de Antístenes. Aprendió que la verdadera libertad consistía en no tener nada que perder y en reducir las necesidades del cuerpo al mínimo absoluto para que el espíritu pudiera ser dueño de sí mismo. Antístenes le enseñó que el hombre sabio es autosuficiente, un concepto que ellos llamaban autarquía. Esto no significaba ser rico, sino todo lo contrario, significaba no necesitar nada externo para estar bien. Antístenes decía que prefería volverse loco antes que sentir placer, porque el placer es una cadena que nos hace dependientes de las cosas que nos lo dan. Diógenes escuchaba y transformaba esas ideas en acciones radicales. Si Antístenes vestía un manto viejo, Diógenes buscaba uno aún más desgastado. Si Antístenes comía poco, Diógenes buscaba la forma de alimentarse con lo que otros desechaban. La relación entre ambos no era de amabilidad, sino de una exigencia constante que iba moldeando el carácter de Diógenes como si fuera el metal en la forja de su padre. Fue bajo la guía de Antístenes que el concepto de perro empezó a tomar un significado filosófico profundo. El gimnasio de Cinosargo, cuyo nombre algunos asociaban con la palabra griega para perro, se convirtió en el hogar espiritual de una nueva forma de ver el mundo, el cinismo. Antístenes era el fundador, el hombre que había plantado la semilla del desprecio por las convenciones, pero Diógenes sería el que llevaría ese árbol a su máximo crecimiento. El maestro le dio las bases intelectuales,
pero el alumno pondría el cuerpo para demostrar que esas ideas eran posibles de vivir en la práctica. Diógenes comprendió que Antístenes era el puente necesario entre la sabiduría de Sócrates y la vida salvaje que él sentía que debía llevar. La severidad del maestro fue el regalo más grande que recibió en Atenas. Gracias a esos golpes que nunca llegaron a caer, Diógenes aprendió que la verdadera autoridad no viene del poder o del dinero, sino de la coherencia absoluta entre lo que se dice y lo que se hace. Aquel bastón de madera, que empezó como una amenaza, terminó siendo la llave que abrió para Diógenes la puerta hacia una libertad que los hombres de Sinope y de Atenas ni siquiera podían imaginar. El banquero había muerto definitivamente, el filósofo perro acababa de ser aceptado por su jauría. Aceptar el nombre de perro no fue para Diógenes un acto de resignación, sino su declaración de guerra más brillante. En la antigua Grecia, llamar a alguien perro era el insulto más bajo posible, significaba que la persona carecía de dignidad, que era un ser impúdico que vivía en la suciedad y se guiaba solo por sus instintos. Pero Diógenes, fiel a su misión de alterar la moneda de los valores, tomó ese insulto y lo grabó en su escudo con orgullo. Si el mundo de los hombres estaba lleno de mentiras, de leyes absurdas y de personas que ocultaban su verdadera naturaleza bajo túnicas caras, entonces ser un humano en ese sistema era la verdadera deshonra. Para él, ser un perro significaba volver a la honestidad absoluta, a una vida donde no hay lugar para el engaño ni para la vergüenza artificial. A menudo nos preguntamos qué veía Diógenes en los perros de las calles de Atenas que le resultara tan admirable. Para él, el perro era el único animal que vivía en perfecta armonía con la naturaleza dentro de la ciudad. Observaba que un perro no se preocupa por el dinero, no busca títulos nobiliarios y no siente la necesidad de impresionar a nadie. El perro es el gran maestro de la autenticidad. Diógenes solía decir que él era un perro de raza especial, un perro que movía la cola ante los amigos verdaderos, que ladraba a los hipócritas y que mordía a los malvados. En esta analogía, el amigo era aquel que buscaba la sabiduría, el mentiroso era el que fingía ser virtuoso por interés, y el malvado era el que usaba su poder para oprimir a los demás. El cinismo, como forma de vida, se basaba en la idea de que la civilización nos había vuelto ciegos. Nos habíamos rodeado de tantas reglas sobre cómo vestir, cómo hablar y cómo comportarnos, que habíamos olvidado lo que realmente somos. Diógenes creía que la vergüenza era una de las cadenas más pesadas de la humanidad. Sentimos vergüenza de nuestro cuerpo, de nuestra pobreza o de nuestras necesidades naturales, pero no sentimos vergüenza de nuestra avaricia o de nuestra crueldad. Al vivir como un perro, realizando sus necesidades a la vista de todos y comiendo lo que encontraba, Diógenes estaba rompiendo esa cadena. Quería demostrar que lo que es natural no puede ser vergonzoso, y que lo que la sociedad llama decencia es a menudo solo una máscara para ocultar la podredumbre del alma. Esta vida de perro era en realidad una técnica de entrenamiento espiritual. Diógenes no era un mendigo descuidado por falta de voluntad, era un atleta de la libertad. Para él, la libertad no consistía en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de nada ni de nadie. Los hombres de Atenas se creían libres porque podían votar en la asamblea, pero Diógenes veía que eran esclavos de sus casas, de sus banquetes y del miedo a perder sus riquezas. Un perro, en cambio, es libre porque sus necesidades son tan pocas que nadie puede quitárselas. Si tienes hambre, cualquier trozo de pan es un banquete, si tienes sueño, cualquier rincón a la sombra es un palacio. Al reducir su vida a lo más básico, Diógenes se volvió invencible. ¿Cómo puedes amenazar a un hombre que no teme al hambre, que no busca el poder y que duerme feliz bajo las estrellas? Además, el perro representaba la vigilancia constante. Diógenes se veía a sí mismo como el guardián de la humanidad, el animal que ladra para despertar a los que duermen en el error. Su comportamiento provocador era su forma de ladrar. Cuando realizaba actos escandalosos en público, no lo hacía por placer,
sino para obligar a la gente a mirar su propia hipocresía. Quería que se preguntaran, ¿por qué me escandaliza que este hombre coma en la calle, pero no me escandaliza que haya gente muriendo de hambre mientras yo gasto mi dinero en perfumes? El cínico era el perro que mordía la conciencia de la ciudad para intentar salvarla de su propia vanidad. Otro aspecto fundamental de esta vida canina era la lealtad a la verdad. Un perro no sabe de diplomacia ni de protocolos, si alguien le cae mal, se lo hace saber. Diógenes aplicaba esta misma regla a sus interacciones sociales. No le importaba si estaba hablando con un general famoso o con un aristócrata influyente, si detectaba mentira en sus palabras, les respondía con la crudeza de un ladrido. Esta falta de filtros, que los atenienses llamaban parresía o libertad de palabra, era para él la mayor de las virtudes. Decir la verdad sin miedo a las consecuencias es el acto más alto de un hombre libre, y Diógenes lo practicaba con una ferocidad que a menudo dejaba a sus interlocutores sin palabras. Vivir como un perro también significaba aceptar el presente con total plenitud. Los seres humanos pasamos la vida angustiados por el futuro o arrepentidos por el pasado. El perro, en cambio, vive en el ahora. Diógenes adoptó esta filosofía de la inmediatez. No guardaba comida para el día siguiente ni se preocupaba por dónde dormiría la semana próxima. Confiaba en que la naturaleza proveería lo necesario si él se mantenía fiel a su camino de sencillez. Esta confianza absoluta en la vida le otorgaba una paz mental que ningún filósofo de academia lograba alcanzar con sus complicadas teorías. Con el tiempo, la figura de Diógenes el perro se convirtió en una leyenda viviente. La gente empezó a entender que detrás de sus ladridos y de sus desplantes había un amor profundo por la humanidad. Él quería que todos fuéramos tan libres y tan honestos como él. No buscaba que todos viviéramos en la calle, sino que todos tuviéramos un alma de perro, un alma que no se deje comprar, que reconozca lo que es real y que no tenga miedo de ser ella misma frente al mundo entero. El banquero de Sinope había desaparecido para siempre, en su lugar, el perro de Atenas se preparaba para dar su lección más famosa, una que no se daría con palabras, sino con un objeto tan humilde como una vasija de barro que se convertiría en su único y eterno hogar. La imagen más famosa de Diógenes lo sitúa siempre dentro de un barril de madera, pero esa es una idea equivocada que surgió siglos después. En la antigua Grecia de su tiempo, los barriles de madera casi no se conocían, lo que Diógenes habitaba era un pifos, una enorme tinaja de barro cocido que normalmente se usaba para almacenar vino, aceite o grano. Estos recipientes eran tan grandes que un hombre podía acurrucarse dentro de ellos con facilidad. El hecho de que un antiguo heredero de un banco decidiera que su hogar sería un contenedor de basura o de almacenamiento, justo en el centro de la ciudad, fue el acto de rebeldía arquitectónica más grande de la historia. No buscaba un refugio del mundo, sino que quería vivir en el corazón mismo de la sociedad, pero sin ser parte de sus reglas. Instalarse en un pifos en medio de Atenas, cerca del Metrón o en las plazas públicas, era un mensaje visual poderoso. Mientras los ciudadanos se esforzaban por construir casas con columnas de mármol y patios privados para esconder sus vidas, Diógenes vivía en un objeto circular, sin esquinas, sin puertas y sin secretos. Su casa no tenía cerraduras porque no tenía nada que alguien quisiera robar. Para él, la casa de un hombre no debía ser una fortaleza que lo aislara de los demás, sino simplemente una herramienta mínima para protegerse de la lluvia o del sol extremo. Decía que los hombres se habían vuelto esclavos de sus propias viviendas, gastando sus vidas trabajando solo para mantener edificios que, al final, los terminaban encerrando. Su vida diaria dentro y alrededor de esta tinaja era un ejercicio de despojo absoluto. Sus pertenencias se reducían a lo que podía llevar puesto o cargar en una pequeña bolsa. Vestía el tribón, un manto de tela gruesa y basta que doblaba para que le sirviera de manta durante las noches frías de invierno.
Llevaba un bastón para sostener su cuerpo cansado por los años y una alforja, una bolsa de cuero donde guardaba los pocos trozos de pan que recibía. En un principio, Diógenes también tenía un pequeño cuenco de madera para beber agua y un plato para su comida, pero incluso estos objetos le terminaron pareciendo un lujo innecesario que lo ataba a la propiedad privada. La historia cuenta que un día, mientras estaba cerca de una fuente pública, Diógenes observó a un niño que se acercaba a beber. El pequeño no tenía copas de plata ni cuencos de barro, simplemente unió sus manos, formó un hueco con las palmas y bebió el agua con total naturalidad. Al ver esto, Diógenes sintió una mezcla de vergüenza y alegría. Sacó su cuenco de la alforja, lo arrojó al suelo y exclamó que aquel niño le había dado una lección de sencillez, demostrándole que todavía cargaba con equipaje innecesario. Poco después, vio a otro niño que, al rompérsele su plato, puso sus lentejas cocidas en el hueco de un trozo de pan para comerlas. Diógenes, fiel a su estilo, también se deshizo de su plato. Cada objeto que tiraba era una cadena menos en su camino hacia la autarquía, hacia la autosuficiencia total. Vivir en un pifo significaba no tener privacidad, y eso era exactamente lo que Diógenes buscaba. Para él, si un acto no era vergonzoso por naturaleza, no había razón para esconderlo entre cuatro paredes. Si comer es bueno, ¿por qué esconderse para hacerlo? Si descansar es necesario, ¿por qué ocultarse? Al realizar todas sus funciones vitales a la vista de los transeúntes, Diógenes estaba obligando a los atenienses a enfrentarse a la realidad del cuerpo humano, sin los adornos de la etiqueta social. A menudo, la gente se amontonaba a su alrededor para burlarse de él, llamándolo loco o animal, pero Diógenes les respondía que los verdaderos locos eran ellos, que construían palacios para sus cuerpos pero dejaban sus almas viviendo en la miseria. A pesar de su apariencia descuidada y de su hogar tan extraño, los atenienses empezaron a sentir un respeto involuntario por el viejo cínico. Entendieron que su tinaja de barro no era el refugio de un derrotado, sino el trono de un hombre que había conquistado sus propios deseos. Se dice que en una ocasión, unos jóvenes, quizás por maldad o por una apuesta, rompieron su pifos a pedazos. En lugar de castigar al filósofo o ignorar el hecho, la ciudad de Atenas, conmovida por su constancia, castigó a los culpables y le regaló a Diógenes una nueva tinaja de barro. Este gesto demuestra que, aunque Diógenes atacaba constantemente las bases de la ciudad, los ciudadanos sentían que su presencia era necesaria, como una brújula moral que les recordaba lo que realmente importaba. Dentro de su pifos, Diógenes se sentía más libre que cualquier rey en su palacio. Decía que mientras el resto del mundo sufría por las goteras, por las deudas de la construcción o por el miedo a los incendios, su hogar era indestructible en su humildad. Si el sol se movía, él simplemente rodaba su tinaja para seguir disfrutando de la luz. Su casa no era un lugar estático, sino un objeto que se adaptaba a él. Esta forma de vida le permitía ser un observador perpetuo. Desde la boca de su tinaja, veía pasar la procesión de la vanidad humana, los entierros pomposos, las bodas costosas y las marchas militares. Para él, todo eso era un teatro vacío, y su pifos era el mejor asiento para contemplar la obra. El pifos de Diógenes se convirtió en el símbolo máximo de la escuela cínica. Nos enseña que el espacio que ocupamos en el mundo no define quiénes somos. Para Diógenes, el universo entero era su casa, y la tinaja era solo el lugar donde guardaba su cuerpo mientras su mente exploraba las verdades más profundas. Al simplificar su vida hasta el extremo de vivir en un recipiente de barro, demostró que la felicidad no es algo que se construye con ladrillos, sino algo que se encuentra cuando dejas de necesitar paredes para sentirte seguro. Aquel hombre, que alguna vez manejó las finanzas de una ciudad, ahora dormía feliz sobre el barro cocido, preparándose para desafiar no solo a los arquitectos de casas, sino a los arquitectos de las ideas más prestigiosas de Atenas. Desde su tinaja de barro,
Diógenes no solo observaba a los comerciantes y a los esclavos, sino que dirigía su mirada más ácida hacia los edificios elegantes donde se reunían los intelectuales más prestigiosos de la época. En Atenas, el rey indiscutible del pensamiento era Platón. Mientras Diógenes vivía en la calle, Platón había fundado la Academia, una escuela situada en un hermoso jardín a las afueras de la ciudad, donde los jóvenes de las familias más ricas se reunían para discutir sobre temas abstractos y elevados. Para que lo entendamos bien, la academia era como una universidad de élite para aristócratas, un lugar donde se buscaba la verdad a través de complicadas teorías matemáticas y metafísicas. Para Diógenes, sin embargo, la academia no era más que un refugio de vanidad donde se perdía el tiempo hablando de cosas que no servían para mejorar la vida real. El choque entre estos dos hombres fue el enfrentamiento de dos mundos opuestos. Platón era elegante, refinado y creía que la sabiduría se encontraba en el mundo de las ideas, un lugar invisible que solo se podía alcanzar con la mente. Diógenes, tosco y sucio, creía que la sabiduría estaba en la acción y en lo que se puede tocar con las manos. Uno de los momentos más famosos de esta rivalidad ocurrió cuando Platón intentaba dar una definición científica de lo que es un ser humano. Tras mucho pensarlo, Platón y sus alumnos llegaron a una conclusión que les pareció brillante: el hombre es un animal de 2 pies, sin plumas. En un mundo donde no se conocían los monos ni los canguros, esta definición parecía perfecta y lógica para la época. Cuando Diógenes se enteró de esta definición, vio la oportunidad perfecta para demostrar lo absurda que podía ser la lógica académica cuando se alejaba de la realidad. Fue al mercado, compró un gallo vivo, le arrancó todas las plumas una por una y se dirigió a la academia. Entró en medio de una de las profundas lecciones de Platón, soltó al ave desplumada frente a los asombrados estudiantes y gritó con ironía: «Miren, aquí tienen al hombre de Platón». El caos y la risa que siguieron fueron un golpe directo al orgullo de la escuela. Platón, humillado por la sencillez del gesto, tuvo que añadir a su definición una frase extra: «y que tiene las uñas planas». Con este acto, Diógenes no solo se burló de Platón, sino que enseñó que las palabras y las definiciones son inútiles si no corresponden a la complejidad de la vida. Diógenes no soportaba lo que Platón llamaba la teoría de las ideas. Para explicarlo de forma simple, Platón decía que este mundo es solo una copia de un mundo perfecto. Decía que si ves una mesa o una taza, es porque en algún lugar del cielo existe la idea perfecta de mesa o de taza. Un día, en una cena donde ambos coincidieron, Diógenes decidió atacar esta teoría. Señaló una mesa y una taza que estaban allí y le dijo a Platón: «Puedo ver la mesa y puedo ver la taza, pero por más que miro, no veo la mesidad ni la tacidad por ninguna parte». Platón, con su elegancia habitual, le respondió con un insulto sutil: «Eso es porque para ver la mesa tienes ojos, pero para ver la mesidad te falta inteligencia». Aunque Platón creía haber ganado la discusión, Diógenes se rió por dentro, convencido de que inventar nombres para cosas invisibles era solo una forma de que los filósofos se sintieran superiores a los demás. Diógenes también criticaba la relación de Platón con el poder. Mientras Diógenes no le pedía nada a nadie, Platón solía visitar las cortes de los tiranos, como en la ciudad de Siracusa, esperando que algún rey aplicara sus teorías políticas. Diógenes veía en esto una forma de esclavitud. Hay una historia que cuenta que Diógenes estaba lavando unas hierbas para cenar cuando pasó Platón y le dijo en voz baja: «Si supieras cómo complacer a los reyes, no tendrías que lavar hierbas». Diógenes, sin dejar de lavar su comida, le respondió con rapidez: «Y si tú supieras cómo lavarte tus propias hierbas, no tendrías que ser el esclavo de ningún rey». Para el cínico, la libertad de comer raíces era infinitamente superior al lujo de comer en la mesa de un tirano. A pesar de estos ataques constantes, Platón no podía ignorar que Diógenes era un hombre extraordinario. En una ocasión,
Alguien le preguntó a Platón qué pensaba realmente de aquel hombre que vivía en una tinaja y se comportaba como un perro. Platón dio una respuesta que se ha vuelto legendaria: es un Sócrates que se ha vuelto loco. Con estas palabras, Platón reconocía que Diógenes buscaba la misma verdad que Sócrates, pero que lo hacía de una forma tan radical y violenta que resultaba incomprensible para la sociedad educada. Diógenes, por su parte, despreciaba las largas conferencias de Platón, llamándolas pérdida de tiempo, y decía que las palabras de los académicos eran como sueños que no alimentan a nadie. Incluso en los detalles más pequeños, Diógenes buscaba humillar la elegancia de Platón. Se dice que una vez entró en la casa de Platón, que estaba decorada con alfombras muy caras y hermosas. Diógenes empezó a pisotearlas con sus pies sucios y llenos de barro, gritando: «Piso la vanidad de Platón». Pero Platón, que era igual de agudo, le respondió tranquilamente: «Sí, Diógenes, pero lo haces con una vanidad todavía más grande». Este intercambio muestra que ambos entendían perfectamente. Diógenes sabía que su pobreza podía convertirse en una forma de orgullo, pero para él, ese orgullo era honesto, mientras que el lujo de Platón era una trampa. Diógenes demostró que la filosofía no necesita grandes jardines ni alumnos ricos. Su lucha contra Platón era una defensa de la gente común, de la realidad física frente a las abstracciones vacías. Mientras la academia se perdía en discusiones sobre el alma y el cosmos, Diógenes se quedaba en la calle, usando su ingenio para demostrar que la única sabiduría que importa es la que te enseña a vivir con la cabeza alta en cualquier circunstancia. Al derrotar a Platón con un simple gallo desplumado, Diógenes dejó claro que un hecho real vale más que 1000 teorías elegantes. El perro de Atenas había ladrado en el corazón mismo del pensamiento aristocrático y, por un momento, el silencio de la verdad se impuso sobre el ruido de las palabras bonitas. Entre todas las excentricidades y provocaciones de Diógenes, hay una imagen que ha sobrevivido al paso de los milenios como el símbolo definitivo de su filosofía, la del viejo cínico caminando a plena luz del día, bajo el sol abrasador de Grecia, sosteniendo una lámpara encendida frente a los rostros de los transeúntes. Imaginen la escena en el corazón de Atenas, en medio del ruido del mercado y el calor del mediodía, cuando la luz es tan intensa que casi ciega. De repente, aparece este hombre desarrapado, acercando su pequeño farol de aceite a los ojos de los comerciantes, los políticos y los ciudadanos que pasean por el ágora. La gente, divertida o irritada, lo rodeaba para burlarse. ¿Qué buscas, Diógenes? ¿Acaso el sol no es suficiente para que veas por dónde caminas?, le gritaban entre risas. Diógenes, sin apagar su lámpara y sin detener su paso, respondía con una frase que resonaría por siglos: «Busco a un hombre». Esta no era la ocurrencia de un loco, sino un ataque frontal a la esencia misma de la sociedad. Al llevar una luz artificial en el momento de mayor claridad, Diógenes estaba diciendo que, aunque el sol ilumine los cuerpos y los edificios, no es capaz de iluminar la verdad que se esconde en el alma de las personas. Para él, los miles de habitantes que abarrotaban las calles de Atenas no eran realmente hombres. Eran solo sombras, cáscaras vacías que seguían órdenes, que buscaban el dinero y que se preocupaban por las apariencias, pero que habían perdido su esencia natural. Diógenes buscaba a alguien que fuera honesto, alguien que viviera de acuerdo con la razón y la virtud, alguien que no necesitara máscaras para ser aceptado. Y su conclusión era devastadora: en una ciudad llena de gente, se sentía profundamente solo. Cuando Diógenes decía que buscaba a un hombre, estaba utilizando una distinción que hoy nos parece extraña pero que para él era vital. Él veía a su alrededor a muchos seres humanos, pero a muy pocos hombres. Para el cínico, nacer con forma humana era un accidente biológico, pero convertirse en un hombre era un logro moral. Un hombre verdadero era aquel que era autosuficiente, que no se dejaba corromper por el poder y que no sentía vergüenza de la verdad.
Al acercar el farol a la cara de los aristócratas, Diógenes les estaba diciendo: veo tu túnica cara, veo tu anillo de oro, veo tu orgullo, pero no veo al hombre por ninguna parte. Era una forma de denunciar que la civilización había domesticado tanto a las personas que las había convertido en versiones pálidas y falsas de sí mismas. Hubo una ocasión en la que Diógenes llevó esta idea al extremo del sarcasmo físico. Se cuenta que un día se puso a gritar en mitad de la plaza: hombres, a mí. En pocos minutos, una multitud de ciudadanos curiosos y ansiosos por escuchar algún discurso o alguna nueva ocurrencia se reunió a su alrededor. Cuando el círculo se cerró, Diógenes los miró con desprecio, tomó su bastón y empezó a golpearlos para que se dispersaran, gritando: he llamado a hombres, no a basura. Para él, aquellos que acudían solo por curiosidad o por aburrimiento, sin una intención real de cambiar sus vidas, no merecían el título de seres humanos. Eran solo parte de la masa, de esa moneda falsificada que él se había propuesto alterar para siempre. Esta búsqueda con la lámpara era también una crítica a la ceguera espiritual de su tiempo. Atenas se jactaba de ser la ciudad más culta, el lugar donde la luz de la razón brillaba más que en ningún otro rincón del mundo. Sin embargo, Diógenes veía que esa supuesta luz solo servía para justificar guerras, para acumular riquezas y para crear leyes que protegían a los fuertes. Su pequeño farol era una luz pequeña pero honesta, una luz que buscaba en los rincones oscuros de la hipocresía humana. Quería demostrar que la verdadera sabiduría no se encuentra en los grandes discursos de los oradores, sino en la capacidad de ser transparente, de no tener nada que ocultar. Si alguien se sentía ofendido por su lámpara, Diógenes simplemente sonreía, sabiendo que la luz siempre molesta a quien vive en la mentira. A menudo, los ciudadanos intentaban devolverle el golpe con ingenio. Se dice que una vez, viendo a Diógenes buscar con su lámpara, un joven le preguntó: ¿y qué harás si encuentras a ese hombre que buscas? Diógenes lo miró fijamente y le respondió: tendré que cuidarlo mucho, porque en este mundo de lobos y de ovejas, un hombre de verdad es el tesoro más frágil de todos. Esta respuesta mostraba que, a pesar de su dureza y de su cinismo, Diógenes no odiaba a la humanidad. Al contrario, su búsqueda era un acto de esperanza desesperada. Él quería creer que era posible vivir con honestidad, que existía algún ser humano que no se hubiera dejado vender por una moneda de plata o por un aplauso en la asamblea. El acto del farol resume perfectamente la soledad del filósofo. Al vivir de una manera tan radical, Diógenes se había colocado fuera del mundo de los hombres comunes. Él ya no compartía sus miedos ni sus deseos, y por eso podía verlos con una claridad aterradora. Su lámpara era el símbolo de la conciencia crítica, de ese pensamiento que no se conforma con lo que ve a simple vista. Nos enseña que la mayoría de nosotros caminamos por la vida dormidos, siguiendo el ritmo de los demás, y que hace falta una luz extraña, casi molesta, para despertarnos y obligarnos a preguntar quiénes somos realmente debajo de nuestra ropa y de nuestros títulos. A medida que envejecía en las calles de Atenas, Diógenes se volvió más mordaz pero también más respetado. La imagen del hombre con la lámpara se convirtió en una advertencia para los poderosos: no importa cuánto oro tengas, si el farol de Diógenes no encuentra nada dentro de ti, no eres nada. Pero el destino, que siempre tiene planes irónicos para los que buscan la libertad, estaba a punto de sacar a Diógenes de su cómoda tinaja ateniense. Un viaje por mar, un encuentro con piratas y un mercado de esclavos estaban en su horizonte. El hombre que buscaba a un hombre de verdad estaba a punto de ser puesto a prueba en la situación más degradante posible, donde tendría que demostrar si su filosofía era solo una serie de gestos brillantes o una fuerza capaz de dominar incluso las cadenas de la esclavitud. La vida de Diógenes, que parecía haber encontrado un equilibrio entre su tinaja y las plazas de Atenas, dio un giro violento y oscuro durante un viaje por el mar Egeo. Mientras se dirigía hacia la isla de Egina, el barco en el que viajaba fue interceptado por un grupo de piratas.
Hombres brutales que no entendían de filosofías y que solo veían en los pasajeros una mercancía para ser vendida al mejor postor. En un instante, el hombre que había renunciado a todas sus posesiones para ser libre se encontró con la posesión más violenta de todas, unas cadenas de hierro apretando sus muñecas. Para cualquier otra persona, esto habría sido el fin, la caída definitiva en la desesperación, pero para Diógenes, la esclavitud se convirtió en el escenario perfecto para demostrar que un alma libre no puede ser encadenada, sin importar lo que le ocurra al cuerpo. Durante el cautiverio, los piratas intentaron quebrar su espíritu. Lo alimentaban con raciones miserables y lo trataban con la crueldad habitual de los traficantes de personas. Sin embargo, se cuenta que Diógenes mantenía una calma tan profunda que incluso sus captores se sentían intimidados. Cuando lo llevaban hacia el mercado de esclavos, él no caminaba con la cabeza baja, sino que observaba a los piratas con una mezcla de lástima y sarcasmo, como si ellos fueran los verdaderos prisioneros de su propia codicia. Para él, aquellos hombres que vivían para robar y matar eran esclavos de sus instintos más bajos, mientras que él, a pesar de los grilletes, seguía siendo el dueño absoluto de su propia mente. Al llegar al mercado de esclavos, una escena de humillación pública donde los seres humanos eran inspeccionados como animales, Diógenes fue puesto sobre la tarima de subasta. El pregonero, buscando atraer a los compradores, le preguntó qué sabía hacer, esperando que mencionara alguna habilidad manual o conocimiento de contabilidad. Pero Diógenes, mirando a la multitud con una soberbia increíble, respondió con una voz que silenció el mercado: se mandara a los hombres. Acto seguido, girándose hacia el pregonero, le ordenó: pregunta a gritos si alguien quiere comprar a un amo. Aquello no era una broma, era la aplicación radical de su idea de que la verdadera autoridad no viene del estatus legal, sino de la superioridad moral y la sabiduría. Entre la multitud que observaba la subasta se encontraba un hombre rico de Corinto llamado Ceníades. Al escuchar la respuesta de aquel esclavo que no se comportaba como tal, Ceníades sintió una curiosidad inmediata. Diógenes, notando el interés del hombre, lo señaló con el dedo y le dijo al pregonero: véndeme a ese hombre, porque él necesita un dueño. En la lógica de Diógenes, un hombre rico que vivía preocupado por sus negocios y el bienestar de su familia era un hombre desorientado que necesitaba a alguien que le enseñara a vivir con verdad. Ceníades, impresionado por la agudeza y la audacia del filósofo, pagó el precio de la subasta y se llevó a Diógenes a su casa en Corinto. Lo que comenzó como una transacción de compra de un esclavo terminó convirtiéndose en la contratación de un pedagogo revolucionario. Esta etapa de su vida en Corinto es fundamental para entender que la filosofía cínica no solo era una forma de mendicidad, sino una herramienta de transformación social. Ceníades, que en teoría era su propietario, pronto se dio cuenta de que tenía en su casa a una fuerza de la naturaleza. Diógenes no se limitó a limpiar o a realizar tareas domésticas, él asumió el control de la educación de los hijos de Ceníades. Les enseñaba a vivir de forma sencilla, a no depender de lujo y a fortalecer su carácter ante las adversidades. El esclavo se convirtió en el tutor de la familia, demostrando que la sabiduría siempre termina gobernando sobre la riqueza, incluso cuando las leyes dicen lo contrario. En Corinto, Diógenes continuó con su estilo de vida provocador, pero ahora contaba con la protección y el respeto de una de las familias más importantes de la ciudad. Ceníades solía decir que un buen genio había entrado en su casa. Esta paradoja es una de las más bellas de la historia antigua. El hombre que había sido vendido como una propiedad era en realidad el hombre más libre de todo Corinto. Para Diógenes, la esclavitud física era una circunstancia externa, tan irrelevante como el clima o el color de su manto. Lo que realmente importaba era que su moneda interior seguía siendo pura, sin las raspaduras de la mentira o el miedo. A menudo se le preguntaba cómo podía vivir como esclavo después de haber sido un ciudadano libre en Atenas. Diógenes respondía que los leones no son esclavos de quienes los alimentan,
sino que quienes los alimentan son los que deben tener cuidado con los leones. Él no se sentía propiedad de nadie. Para él, Ceníades era simplemente el instrumento que el destino había puesto en su camino para que pudiera seguir ladrando sus verdades en una ciudad nueva. Corinto, una ciudad conocida por su riqueza y sus placeres, se convirtió en su nuevo escenario, y pronto su fama se extendió por toda Grecia, atrayendo la atención de aquellos que buscaban una sabiduría que no se pudiera comprar con oro. El mercado de esclavos fue, para Diógenes, la prueba de fuego definitiva. Allí demostró que el mandato del oráculo de alterar la moneda de los valores era aplicable incluso en las situaciones más extremas. Si puedes ser un amo estando en cadenas, entonces las cadenas no existen. Si puedes gobernar a quien te ha comprado, entonces la propiedad es una ilusión. Diógenes el esclavo era, en realidad, el soberano de su propia existencia, y su estancia en Corinto prepararía el terreno para el encuentro más legendario de su vida, donde un joven rey que lo poseía todo se enfrentaría al hombre que no poseía nada, pero que tenía el poder de darle una lección de humildad que el mundo jamás olvidaría. Corinto era, en muchos sentidos, el lugar opuesto a la sencillez que Diógenes predicaba. Si Atenas era la capital del pensamiento, Corinto era la capital del placer, del lujo desenfrenado y del comercio más rico de Grecia. Situada entre dos mares, era una ciudad llena de gente que buscaba la fortuna rápida y que disfrutaba gastando su dinero en los banquetes más caros y en las distracciones más extravagantes. En medio de este escenario de opulencia, Diógenes llegó no como un ciudadano libre, sino como propiedad de Ceníades, el hombre que lo había comprado en Creta. Sin embargo, la historia de su estancia en esta ciudad es la prueba definitiva de que la autoridad real no se compra con dinero, sino que se gana con la fuerza del carácter. Ceníades, que era un hombre inteligente, pronto se dio cuenta de que aquel esclavo era superior a él en todos los sentidos y decidió entregarle la tarea más importante de su hogar, la educación de sus propios hijos. Este no fue un trabajo de tutoría tradicional. Diógenes no sentaba a los niños en una habitación para que memorizaran fechas o nombres de reyes lejanos. Su método pedagógico era una extensión de su propia vida cínica. Enseñaba a los jóvenes a ser dueños de sí mismos antes que dueños de sus riquezas. Los obligaba a caminar descalzos, a vestir túnicas sencillas sin importar el clima y a comer alimentos básicos que solo servían para calmar el hambre, no para deleitar el paladar. Para Diógenes, educar a un niño no era llenarlo de conocimientos inútiles, sino fortalecer su voluntad para que nunca fuera esclavo de sus propios deseos. Los llevaba a realizar ejercicio físico intenso, no para que fueran atletas famosos que buscaran medallas, sino para que sus cuerpos fueran resistentes y saludables frente a cualquier dificultad que la vida les presentara en el futuro. En la casa de Ceníades, Diógenes se convirtió rápidamente en mucho más que un esclavo. Los hijos del mercader lo amaban y lo respetaban más que a cualquier otro maestro, y el propio Ceníades solía decir que un genio protector había entrado en su hogar. Diógenes les hacía aprender de memoria pasajes de los grandes poetas y de los historiadores, pero con un propósito claro. Les pedía que analizaran cada acción de los héroes antiguos para entender qué era la verdadera virtud y qué era simplemente vanidad. Les enseñaba que la libertad de palabra, la parresía, era el tesoro más grande de un ser humano y que debían decir siempre lo que pensaban, sin importar el estatus de la persona que tuvieran enfrente. Aquel hogar se convirtió en un experimento vivo de la filosofía cínica, donde el hombre que legalmente no poseía nada gobernaba las mentes de aquellos que lo poseían todo. Pero la influencia de Diógenes no se quedó encerrada entre las paredes de la casa de su amo. Con el tiempo, Ceníades le dio una libertad de movimiento casi total, y Diógenes empezó a frecuentar el Craneón, un gimnasio situado en un hermoso bosque de cipreses a las afueras de Corinto. Allí, el viejo filósofo se sentaba a la sombra de los árboles y continuaba con su misión de alterar la moneda de las convenciones sociales. Los ciudadanos de Corinto,
que al principio lo veían como una curiosidad o un loco, empezaron a buscar su consejo. Se convirtió en la conciencia incómoda de la ciudad. Si veía a un rico derrochando dinero en un monumento innecesario, se burlaba de él en su cara. Si encontraba a alguien quejándose de su mala suerte por haber perdido un negocio, le recordaba que mientras tuviera vida y razón, no le faltaba nada esencial. Diógenes en Corinto era una paradoja viviente. Aunque legalmente era un esclavo, nadie en la ciudad se sentía más libre que él. Los corintios, acostumbrados a comprarlo todo, se daban cuenta de que aquel hombre no podía ser comprado ni con oro ni con favores. Su presencia era un recordatorio constante de que la felicidad no dependía de las naves que llegaran al puerto cargadas de especias, sino de la paz que cada hombre tuviera dentro de sí mismo. Se cuenta que incluso cuando Ceníades le ofreció la libertad legal, Diógenes la rechazó con desdén, diciendo que un hombre es libre por naturaleza y que ningún papel firmado por un juez podía darle lo que él ya poseía por derecho propio. Para él, Ceníades no era su amo, sino simplemente el hombre que le proporcionaba lo básico para que él pudiera seguir enseñando al mundo cómo vivir. Su fama creció tanto que personas de toda Grecia viajaban a Corinto solo para verlo y escuchar sus respuestas cortantes y llenas de ingenio. Diógenes no tenía una escuela con columnas ni cobraba por sus enseñanzas, pero su aula en el Craneón estaba siempre llena de gente que buscaba algo real en un mundo de apariencias. Se decía que su mirada podía atravesar cualquier máscara de hipocresía. Incluso en su vejez, mantenía la misma agudeza mental que lo había hecho famoso en Atenas. No necesitaba el farol para buscar a un hombre en Corinto, porque él mismo se había convertido en la luz que iluminaba las contradicciones de aquella ciudad rica y complaciente. Mientras tanto, en el horizonte de la historia, una tormenta política se estaba gestando. Los tiempos de las ciudades-estado independientes estaban llegando a su fin, y una nueva potencia surgía desde el norte, desde Macedonia. Un joven rey, educado por el gran Aristóteles y con una ambición que no conocía límites, estaba unificando a Grecia bajo su mando de hierro. Su nombre era Alejandro, y su sombra empezaba a proyectarse sobre todas las ciudades, incluida Corinto. El mundo entero hablaba del conquistador de imperios, del hombre que se creía un dios en la tierra. Pero en el Craneón, bajo el sol suave que se filtraba entre los cipreses, el viejo filósofo perro seguía tumbado en el suelo, sin inmutarse ante los rumores de guerra y poder. Aquellos dos hombres, el que quería poseerlo todo y el que no quería poseer nada, estaban destinados a encontrarse en un momento que quedaría grabado para siempre como el choque más grande de voluntades en la historia de la humanidad. El año 336 antes de nuestra era marcó un cambio profundo en el destino de Grecia. Alejandro, el joven hijo de Filipo de Macedonia, acababa de heredar el trono y, con una rapidez asombrosa, había sofocado las rebeliones y unificado a las ciudades griegas bajo su mando. Su nombre empezaba a sonar no solo como el de un rey, sino como el de un hombre destinado a conquistar el mundo entero. Cuando Alejandro llegó a Corinto, la ciudad se transformó en un hervidero de adulación. Políticos, filósofos, generales y artistas de todos los rincones corrían para presentarse ante él, buscando una mirada de aprobación o un favor del nuevo amo de la Hélade. Todos querían estar cerca de la fuente del poder, todos excepto un hombre que, según se decía, vivía en un gimnasio a las afueras y se comportaba como si los reyes no fueran más que una molestia pasajera. Alejandro, que había sido discípulo del gran Aristóteles y que sentía una curiosidad insaciable por los hombres fuera de lo común, se dio cuenta pronto de la ausencia de Diógenes. Le extrañó que el filósofo más famoso de su tiempo, aquel perro del que todos hablaban con una mezcla de risa y miedo, no hubiera ido a rendirle honores. En lugar de ofenderse como un tirano común, Alejandro decidió que, si el filósofo no iba al rey, el rey iría al filósofo.
rodeado por su brillante séquito de guardaespaldas con armaduras resplandecientes, oficiales de alto rango y una multitud de curiosos que no querían perderse el encuentro, Alejandro se dirigió hacia el Craneón, el bosque de cipreses donde Diógenes solía descansar al aire libre. La escena que se encontraron fue el contraste más violento que se pueda imaginar en la historia humana. Por un lado, estaba Alejandro, joven, hermoso, con el sol reflejándose en su coraza de oro y plata, representando la gloria, la ambición y el dominio sobre las naciones. Por el otro lado, estaba Diógenes, un anciano de casi 80 años, sucio, envuelto en su manto raído, tumbado en el suelo, disfrutando del calor de la mañana. Diógenes no se levantó al ver acercarse a la procesión real. Ni siquiera se molestó en sentarse. Simplemente levantó un poco la mirada mientras la sombra de los soldados empezaba a cubrirlo. Se produjo un silencio tenso, los generales de Alejandro miraban al viejo con desprecio, esperando que el rey diera la orden de castigar aquella falta de respeto tan evidente. Pero Alejandro, fascinado por la tranquilidad absoluta de aquel hombre, se adelantó, se puso frente a él y rompió el hielo con una presentación formal: «Yo soy Alejandro, el gran rey». El anciano, sin inmutarse y manteniendo su postura relajada en el suelo, respondió con una sencillez cortante: «Y yo soy Diógenes, el perro». Esta respuesta no era solo un alarde de ingenio, era una lección de estatus. Diógenes le estaba diciendo al hombre más poderoso de la tierra que su título de rey no impresionaba a alguien que había encontrado su identidad en la naturaleza. Si Alejandro era un amo de hombres, Diógenes era un amo de sí mismo, y en la jerarquía del universo cínico, eso los ponía, como mínimo, al mismo nivel. Deseando demostrar su generosidad y quizás queriendo comprar un poco de la sabiduría del filósofo, Alejandro pronunció las palabras que cualquier otro habitante de Grecia habría considerado el mayor regalo de los dioses. «Pídeme lo que quieras, y te será concedido». Imaginen las posibilidades. Diógenes podría haber pedido el regreso a su ciudad natal de Sinope con todos los honores, o una fortuna en oro, o la libertad legal de su esclavitud en Corinto. La multitud contenía el aliento, esperando ver cómo el mendigo se rendía ante la munificencia del monarca. Pero Diógenes, con la calma de quien no necesita nada, miró fijamente al conquistador y le dio la respuesta más famosa de la historia de la filosofía: «Poco, que te quites de ahí, porque me estás tapando el sol». Aquellas palabras cayeron como un rayo sobre la comitiva real. Diógenes le estaba recordando a Alejandro una verdad física y espiritual aplastante. El rey podía dar riquezas, ciudades y tierras, pero no podía dar la luz del sol ni la vida misma. Alejandro, con todo su poder, se había convertido en un obstáculo entre el hombre y la naturaleza. Al pedirle que se apartara, Diógenes estaba declarando que el beneficio más grande que un gobierno o un rey puede hacer por un individuo es, simplemente, no estorbar. Dejar que la naturaleza siga su curso y que cada hombre busque su propia luz sin interferencias. Era el acto de independencia más puro que jamás se había presenciado. Los acompañantes de Alejandro estallaron en risas burlonas y empezaron a llamar a Diógenes loco, necio y grosero mientras se alejaban. Para ellos, aquel viejo había perdido la oportunidad de su vida por un capricho estúpido. Sin embargo, Alejandro se mantuvo serio y pensativo. Mientras caminaban de regreso a la ciudad, el joven rey se volvió hacia sus oficiales y, con un tono de voz lleno de un respeto que nadie esperaba, dijo: «De verdad les digo que, si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Alejandro comprendió en ese instante que, mientras él vivía encadenado a su propia gloria, a sus batallas y a la enorme responsabilidad de un imperio que nunca dejaría de crecer, aquel anciano en el suelo era verdaderamente libre. Alejandro poseía el mundo, pero Diógenes se poseía a sí mismo. Este encuentro es la culminación de la filosofía de Diógenes puesta en práctica. Demostró que la verdadera soberanía no se ejerce sobre los mapas, sino sobre los deseos.
Alejandro conquistó imperios para sentirse grande, pero Diógenes ya era grande sin tener nada. A partir de ese día, la leyenda de Diógenes se volvió sagrada incluso para los reyes. La imagen del sol y la sombra se convirtió en la metáfora perfecta del conflicto entre la ambición humana y la paz natural. Diógenes no buscaba el reconocimiento de Alejandro, pero al negárselo de forma tan rotunda, consiguió el respeto eterno del único hombre que podía entender la magnitud de su libertad. El perro había ladrado frente al león, y el león, por primera vez, había bajado la cabeza reconociendo que había encontrado a un igual. Aquel breve encuentro bajo el sol de Corinto dejó una cicatriz en el orgullo de Alejandro que ninguna batalla posterior pudo borrar. Mientras el joven rey cabalgaba hacia el este para conquistar imperios, la figura del anciano que no quería nada lo perseguía en sus pensamientos. Alejandro comprendió una verdad incómoda: él necesitaba miles de soldados, lanzas, caballos y tesoros para que el mundo lo llamara rey, pero Diógenes no necesitaba absolutamente nada para sentirse un soberano. Para el filósofo cínico, el poder no era algo que se ejercía sobre los mapas o sobre la vida de los demás, sino algo que se construía dentro de uno mismo. Diógenes solía decir que él era el verdadero rey, porque mientras Alejandro era un esclavo de su ambición, de su miedo al fracaso y de su necesidad constante de gloria, él era el dueño absoluto de sus propios deseos. Para entender esta forma de pensar, debemos explicar un término que Diógenes consideraba la clave de la felicidad humana: la autarquía. Hoy esta palabra suena apolítica, pero en el mundo antiguo significaba simplemente autosuficiencia. Diógenes lo explicaba de forma muy sencilla: el hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Imagina que tu felicidad depende de tener el teléfono más caro o la casa más grande. En ese momento, te has convertido en un prisionero de esos objetos. Si los pierdes, pierdes tu paz. Diógenes, al vivir en su tinaja y no poseer nada, había alcanzado la autarquía total. No había nada que el destino pudiera quitarle porque él ya lo había entregado todo voluntariamente. Esa era su fortaleza, un castillo hecho de renuncia que ningún ejército podía asaltar. Hay una historia menos conocida que ilustra perfectamente esta visión de la igualdad y el poder. Se cuenta que, tiempo después de su primer encuentro, Alejandro volvió a pasar cerca de Diógenes y lo encontró hurgando en una enorme montaña de huesos humanos secos. El rey, intrigado y algo asqueado por la escena, le preguntó: ¿qué estás buscando ahí, Diógenes? El anciano, sin dejar de remover los restos, lo miró de reojo y le respondió: estoy buscando los huesos de tu padre, el gran rey Filipo, pero por más que busco, no soy capaz de distinguirlos de los huesos de sus esclavos. Con esta respuesta brutal, Diógenes le dio a Alejandro la lección de humildad definitiva: ante la naturaleza y ante la muerte, todos los títulos, las coronas y los ejércitos desaparecen. Todos somos iguales cuando la carne se va y solo queda el calcio. Diógenes veía a los poderosos con una mezcla de lástima y diversión. Para él, un general que se sentía importante por haber conquistado una ciudad era tan absurdo como una hormiga que se siente dueña de un jardín. Decía que los hombres se esfuerzan tanto en dominar el mundo exterior porque tienen miedo de mirar el desorden que hay en su mundo interior. La verdadera victoria, según el cínico, no era vencer a los persas o a los indios, sino vencer al miedo, a la envidia y a la angustia. Mientras Alejandro sufría por el territorio que aún no poseía, Diógenes disfrutaba de la mañana porque su reino era el presente, un territorio que nadie podía invadir. En Corinto, mucha gente le preguntaba cómo podía ser tan valiente frente a los hombres armados. Diógenes respondía que el miedo es una moneda falsa que nosotros mismos aceptamos. Si no valoras lo que el rey puede darte, entonces el rey no tiene poder sobre ti. Si no temes a la pobreza, entonces el castigo del rey no tiene sentido. Al romper con todas las necesidades artificiales, Diógenes se había vuelto invulnerable.
Los ejércitos necesitan comida, suministros y paga, pero la sabiduría de Diógenes se alimentaba solo de la verdad. Por eso, el hombre en la tinaja era más poderoso que el hombre en el trono, porque su poder no dependía de la lealtad de sus generales, sino de la firmeza de su propio carácter. Esta lección sobre el poder también se aplicaba a la libertad de palabra. Diógenes creía que el verdadero gobernante es aquel que puede escuchar la verdad sin castigar al que la dice. Despreciaba a los cortesanos que rodeaban a Alejandro y que solo le decían lo que quería oír. Él llamaba a estos hombres perros falderos, que movían la cola por un hueso, mientras que él se consideraba un perro guardián que ladraba para avisar del peligro. Alejandro respetaba a Diógenes precisamente porque era el único hombre en todo su imperio que no le pedía nada y que no le tenía miedo. Esa honestidad brutal era algo que ni todo el oro de Babilonia podía comprar. A medida que Alejandro se alejaba hacia sus conquistas orientales, Diógenes permanecía en Corinto como un monumento viviente a la sencillez. Se convirtió en una atracción para los viajeros, pero él nunca dejó que la fama alterara su rutina de entrenamiento espiritual. Seguía caminando descalzo en invierno y abrazando estatuas de mármol frío para endurecer su voluntad. Quería demostrar que el cuerpo humano es capaz de soportar mucho más de lo que creemos y que la mente es la única que crea las limitaciones. Su vida era una protesta silenciosa pero ruidosa contra la complejidad innecesaria de la civilización. El tiempo pasaba y ambos hombres, el conquistador y el sabio, se acercaban al final de sus caminos. Alejandro estaba construyendo ciudades con su nombre y cambiando el idioma de medio mundo, pero Diógenes estaba haciendo algo más duradero, estaba cambiando la forma en que los hombres entendían la dignidad. El perro de Corinto estaba preparando su última gran lección, una que no se daría en una plaza o frente a un rey, sino en el momento del silencio final. La historia estaba a punto de cerrar el círculo de una forma tan perfecta que muchos pensaron que los dioses mismos habían escrito el guión, uniendo para siempre el destino del hombre que quiso tenerlo todo con el del hombre que fue feliz con nada. El año 323 antes de nuestra era cerró el telón de una de las épocas más fascinantes de la historia con una coincidencia que parece escrita por los dioses. En la lejana y polvorienta Babilonia, rodeado de generales y médicos, moría a los 32 años Alejandro Magno, el hombre que lo había conquistado todo. Ese mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, en la ciudad de Corinto, moría Diógenes de Sinope, el hombre que no había querido poseer nada. El conquistador y el mendigo abandonaron el mundo al mismo tiempo, como si el destino quisiera recalcar por última vez que, a pesar de sus caminos opuestos, ambos eran soberanos que habían terminado su labor. Diógenes tenía casi 90 años y, fiel a su estilo, se fue de este mundo dejando tras de sí una serie de relatos que son, en realidad, sus últimas lecciones de filosofía. Sobre su muerte existen varias versiones, y cada una de ellas intenta capturar la esencia de su carácter indomable. La versión más noble cuenta que Diógenes decidió morir por su propia voluntad, simplemente aguantando la respiración hasta que su corazón se detuvo. Para sus seguidores, este fue el acto supremo de autarquía, demostrar que un hombre sabio tiene poder incluso sobre su último suspiro. Otra historia, más cercana a su obsesión por vivir según la naturaleza, dice que murió después de intentar comer un pulpo crudo, rechazando el invento humano del fuego hasta el final. También existe la leyenda de que murió por la infección de la mordedura de un perro con el que intentaba compartir su comida. Sea cual sea la verdad, lo importante es que Diógenes enfrentó el final con la misma calma y falta de miedo con la que vivió toda su vida. Incluso en su lecho de muerte, Diógenes no perdió la oportunidad de escandalizar a quienes lo rodeaban. Cuando sus amigos le preguntaron cómo quería ser enterrado, él les dio una orden que los horrorizó: arrojen mi cuerpo fuera de las murallas de la ciudad, sin entierro alguno. Sus discípulos, preocupados por el respeto a los muertos que era sagrado para los griegos, le dijeron que los animales salvajes y las aves de rapiña devorarían sus restos.
Diógenes, con un último destello de ironía, les respondió que entonces pusieran un bastón a su lado para poder espantarlos. Cuando ellos le recordaron que una vez muerto no sentiría nada y no podría usar el bastón, Diógenes les dio su último golpe de sabiduría: si no voy a sentir nada, entonces ¿qué más me da quien devore mi cuerpo? Con esto, demostró su desprecio absoluto por la vanidad de las tumbas y los monumentos costosos. A pesar de sus deseos, los ciudadanos de Corinto, que habían aprendido a amar y respetar al viejo cínico, le rindieron los más altos honores. Lo enterraron cerca de las puertas de la ciudad y levantaron sobre su tumba una columna de mármol coronada con la estatua de un perro. En la piedra grabaron un epitafio que decía que, aunque el bronce y el mármol envejecen, la gloria de Diógenes permanecería para siempre porque él había enseñado a los hombres el camino más fácil hacia la felicidad. Aquel exiliado que llegó a Atenas con las manos vacías se convirtió en un símbolo eterno de la integridad humana. Su muerte no fue el final del cinismo, sino el comienzo de una ola de pensamiento que transformaría el mundo antiguo. El legado de Diógenes fue recogido por su discípulo más fiel, Crates de Tebas, un hombre rico que renunció a toda su fortuna para vivir como un perro callejero después de escuchar las palabras del maestro. Pero la influencia más importante llegó a través de Zenón de Sitio, quien fue alumno de Crates y quien fundaría más tarde el estoicismo. Los estoicos tomaron las ideas de Diógenes sobre la virtud como el único bien y sobre la independencia frente a los bienes materiales, pero las suavizaron para que pudieran ser practicadas por emperadores y ciudadanos comunes. Sin los ladridos de Diógenes en las plazas de Corinto y Atenas, nunca habríamos tenido las reflexiones de Séneca o la sabiduría del emperador Marco Aurelio. El cínico fue la raíz fuerte y amarga de la que brotó el árbol del autocontrol y la serenidad que hoy seguimos admirando. Diógenes también nos dejó una idea revolucionaria que hoy llamamos cosmopolitismo. En un tiempo donde la gente solo se preocupaba por su propia ciudad y veía a los demás como enemigos, él fue el primero en decir: soy ciudadano del mundo. Esta idea de que todos los seres humanos formamos parte de una sola comunidad basada en la razón es quizás su regalo más valioso para nuestra época. Para Diógenes, las fronteras eran solo líneas artificiales en el suelo, y la única patria verdadera era la naturaleza y el pensamiento libre. Él rompió los muros de las ciudades antes de que Alejandro lo hiciera con sus ejércitos, pero lo hizo con palabras y con el ejemplo de su propia vida. A lo largo de los siglos, la figura de Diógenes ha seguido apareciendo como un fantasma que incomoda a las sociedades que se vuelven demasiado cómodas o falsas. En el Renacimiento, los pintores lo retrataban con su lámpara buscando a un hombre honesto entre los corruptos de su tiempo. En la Ilustración, filósofos como Rousseau lo vieron como el ejemplo del hombre natural que no ha sido dañado por la civilización. Y en los tiempos modernos, Nietzsche admiró su valentía para destruir los valores antiguos y crear otros nuevos. Diógenes se convirtió en el arquetipo del rebelde, del hombre que no se vende y que prefiere la verdad desnuda a la mentira vestida de seda. Hoy, en un mundo donde estamos más conectados que nunca pero también más obsesionados con la imagen, el éxito material y el reconocimiento de los demás, el mensaje de Diógenes suena con una fuerza renovada. Su lámpara sigue encendida, invitándonos a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos para ser felices. Nos recuerda que la libertad no es algo que se nos otorga por decreto, sino algo que conquistamos cada vez que decidimos no ser esclavos de un deseo innecesario o de un miedo artificial. La historia del perro de Sinope termina aquí, pero su ladrido sigue resonando en la conciencia de cualquiera que se atreva a buscar, bajo la luz del mediodía, la esencia de lo que realmente significa ser un hombre de verdad.